Estamos muteadas, ¿no? Hola. Estoy bien. Buenas noches familia. Vamos a empezar el servicio. Un saludo a todos los que se conectan por Zoom, todos los que se conectan de San Martín, de San Luis. Qué gusto poder tenerlos. Y vamos a empezar con la canción Jesús, Jesús. Por favor, pónganse de pie. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. Y ahora es tiempo de decir. Ahora es tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Me vaya a Jesús. Jesús me acompaña. Los hermanos. Jesús me acompaña. Su palabra. Jesús me acompaña hasta el final. Cuando andaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de la sombra, cuando animan los hermanos, cuando predico tu palabra hasta el final. Cuando vi de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, yo sabía que te hablaba, y el camino me mostraba. En el valle de la sombra, cuando animan los hermanos, cuando predico tu palabra hasta el final. Amén, familia. Seguimos alabando a Dios con la canción ¿Cuánto nos amas? Eres celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí.
amas, oh Dios nos amas, oh Dios nos amas, oh Dios nos amas. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán. Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Amén, familia. Pueden tomar asiento. Buenas tardes a todos, o buenas noches para varios. Es un agrado poder estar todas las iglesias juntas de Argentina, San Luis, Metro, Lugano y San Martín, todos juntos aquí por Zoom y algunos presencial. Está muy bueno eso también. Seguramente varios hemos vuelto de nuestras actividades, de nuestro día a día laboral o estudiar o hacer algunos trámites o visitar y bueno, hemos vuelto a nuestra casa o estamos en viaje, conectados o estamos en algún lugar, ¿no? Conectados para poder escuchar, ¿no? Sé que incluso algunos trabajan todavía, pero usan su celular para conectarse y hacer un esfuerzo para alimentarse y estar conectados con los hermanos. Bienvenidos a todos, es un agrado poder estar todos juntos. Hoy tenemos algo especial, tenemos a un querido hermano que conocemos hace años, Orlando Rocha, es evangelista y maestro de la ciudad de Medellín, Colombia. Es un agrado para todos nosotros. Y bueno, tenemos una escritura para compartir, hermanos. Aquí mi esposa les va a leer. Hola hermanos, buenas noches. Queremos también saludarlos a todos y quiero compartirles una escritura que está en Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creemos que Dios esta noche está en la casa de cada uno de ustedes, en sus hogares, que nos va a estar acompañando y dirigiendo en este tiempo hermoso de confraternidad como familias. Oremos, por favor. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por este día, que podemos estar todos juntos. Este día que también los hermanos de Metro han compartido dos lindas canciones, Dios. Nos sentimos animados, inspirados por la letra, Dios, y que tenemos el agrado de escuchar a nuestro hermano Orlando. Gracias, Dios, por, por la victoria y la fe de cada uno de mis hermanos. Me agrada mucho ver tu Dios con tu palabra. Llegues a nuestro corazón y a nuestra mente y que recordemos esta clase todos los días de nuestra vida también. Bienvenidos hermanos y bienvenido Orlando a nuestra reunión aquí en Argentina. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué alegría poderlos saludar. Espero me estén escuchando bien. ¿Sí? Ok, confío en que me están escuchando. Escucha bien, se Bueno, escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, para mí es un honor, realmente un privilegio estar acá. Me conmueve mucho ver a las iglesias ahí en Argentina, todas juntas, ver tantos jóvenes, ¿no? Adorando, alabando. A mí me conmueve mucho precisamente porque son estas nuevas generaciones que están tomando pues el legado, ¿no? Entonces, muy animado de verlos a cada uno. Gracias a Alberto por la invitación. Estuvimos charlando hace unas semanas acerca de este tiempo y muy animado de poder estar acá, ¿no? De poder compartir
una clase. Espero nos pueda ayudar a todos, nos pueda edificar a todos, nos pueda fortalecer, sobre todo en estos tiempos que necesitamos tanto de eso, ¿no? Entonces, muy agradecido con la generosidad de ustedes, con el amor, con el cariño y como les digo, el privilegio de poder estar acá compartiendo este tiempo con ustedes. Bueno, mi clase de esta noche se llama Una iglesia imparable. Una iglesia imparable. Fue una clase que di a la iglesia en Bogotá el año pasado. Y es una clase que me gusta mucho, sobre todo por lo que representa, ¿no? Especialmente para nosotros, la iglesia. Y cuando pensé en este título, pensé en realidad en la iglesia que Lucas, el autor de Hechos, nos presenta, ¿no? Todos sabemos que el libro de Hechos es uno que registra esos primeros 30 años de la iglesia, ¿no? De lo que conocemos como la iglesia primitiva, esos primeros 30 años. Son 30 años resumidos en 28 capítulos, lo que significa que no es una historia exhaustiva, sino una historia de los hechos más relevantes, ¿no? Del impacto que ejerció precisamente la iglesia en esas primeras instancias de su existencia. Entonces, el texto que vamos a hablar hoy, o como tal Hechos, nos presenta unas imágenes muy vívidas y relevantes del impacto que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo en esos primeros años. Y estas imágenes que nosotros vemos o apreciamos en Hechos son útiles para inspirarnos, para revitalizar de forma constante nuestro caminar como cristianos y lógicamente como comunidad, ¿no? Eh, Cuando presenté esta clase en Bogotá, ellos estaban trabajando un tema que era vivir en Él, por Él y para Él. Cuando uno examina la historia de la iglesia en Hechos, se da cuenta que precisamente la iglesia en Hechos era una que vivía, moría por Él, vivía por Él y para Él, ¿no? Entonces, es una iglesia, cuando uno la aprecia en Hechos, esos primeros años, una iglesia con una identidad muy fuerte, una iglesia con unas convicciones muy sólidas y en medio de un ambiente bastante complejo, bastante difícil, muchos casos hostil, ¿no? Entonces, siempre me ha animado a examinar esa historia en hechos, precisamente porque lo que les decía hace un momento, esto puede revitalizar mucho permanentemente nuestra misma historia, ¿no? Nuestra misma historia como cristianos. Eh, Vamos a Hechos 5, versículo 12. Vamos a ir hasta el versículo 26. Es un texto, una porción larga, pero es muy interesante, es muy animante. En Hechos 5:12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Eso es interesante. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, vayan presentes en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron pues y les informaron.
Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo no fuera que los apedrearan. Bueno, vamos a ir hasta ahí. Y Lucas en este texto registra varias imágenes que nos dan cuenta de por lo menos tres características o virtudes muy notables en el carácter de la iglesia en los primeros años de su historia. Es seguro que a lo largo del libro de los Hechos vamos a encontrar muchísimos más, pero estas tres virtudes son relevantes para nuestro estudio esta mañana. ¿Cuáles son esas tres? Primera, una iglesia comprometida con la misión de Dios. La segunda, una iglesia comprometida con el mensaje de vida. Y la tercera, una iglesia consciente de la persecución. Esas tres, vamos a analizar esas tres el día de hoy. Y antes de ir al desarrollo de todo este tema, es importante señalar que la iglesia vivía todo esto en función de su caminar con el Señor, de su caminar con Jesús. O sea, no era una iglesia que andaba haciendo las cosas o viviendo lo que estaba viviendo desconectada de Jesús. Era una iglesia precisamente conectada completamente a quien era su cabeza, es decir, a Cristo. Era Cristo quien consumía y determinaba todo su estilo de vida y propósito. Su agenda, si la queremos llamar de ese modo, no estaba motivada por algo diferente a vivir en Él, por Él y para Él. No, eso era lo que los motivaba permanentemente. Y sin lugar a duda, eso es lo que nos debe seguir motivando a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Pensando en nosotros como comunidad, porque la iglesia es importantísima. Yo, mis hermanos, estamos en un momento en la historia nuestra como Latinoamérica, si lo queremos traer a esa extensión de territorio, en el que estamos viviendo en algo que se llama una modernidad líquida, ¿no? Es decir, nada es sólido. Navegamos por un mar de, de ideologías líquidas, donde no hay convicciones profundas. Entonces nos estamos moviendo en esa historia como latinoamericanos, ¿no? Una modernidad líquida que llaman ellos, donde las cosas cambian de acuerdo a la percepción de cada persona, de acuerdo a la percepción de cada comunidad, de acuerdo a la percepción de la política, de acuerdo a de teologías un tanto extrañas. Entonces, es difícil saber hoy qué es algo sólido, ¿no? De hecho, creo que estamos atravesando por un momento en la historia como humanidad, esa que profetizó Isaías en Isaías 5, donde decía que a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Estamos en esa situación. Yo creo que Isaías describe precisamente lo que es esa modernidad líquida, una modernidad sin cosas sólidas, ¿no? Estamos parados en un terreno absolutamente inestable, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia somos absolutamente necesarios para este mundo, para nuestros países, para Latinoamérica. Y tenemos que tomar, por lo menos revisar permanentemente la historia de la iglesia para tomar estas convicciones y mantenernos a la vanguardia de lo que está sucediendo ahorita en nuestro continente, en nuestros países, ¿no? La iglesia es importantísima. Esto que estamos haciendo es importantísimo, es vital. El mundo necesita la iglesia, ¿no? A pesar de que cuando tú compartes tu fe, por ejemplo, es como si la gente no necesitara de la iglesia o como si no necesitara de Dios, ¿no? Es interesante. Nosotros estamos ahorita
tenemos un ministerio en la universidad y 2 veces por semana estamos haciendo charlas bíblicas en la universidad, pero antes de eso compartimos la fe con las personas allí en la universidad, con los muchachos. Pero no necesariamente invitamos solo a la charla bíblica, sino que lo que hacemos es predicarles el evangelio, porque la verdad no van. Rara vez tenemos a alguien que llegue invitado a la charla bíblica. Pero hemos tenido buenos tiempos, otros no tan buenos, pero los chicos están bastante reacios al tema del evangelio. Pero lo que hacemos es predicar el evangelio. Entonces, abrimos nuestras Biblias y les damos a conocer el evangelio. Pero es interesante porque, por eso yo estaba animado ahorita a ver tantos jóvenes, porque yo hablo aquí con los papás en la iglesia, con los hermanos, y nuestros hijos pierden su fe cuando llegan a la universidad, en muchos casos. Porque la universidad suele ser una especie de programación de los valores más importantes y más tradicionales de la familia, ¿no? Yo he hablado con chicos acá, con universitarios, a los que experimentaron eso cuando llegaron a la universidad, donde los profesores les decían, esos valores que ustedes tenían en su casa, esos valores de Dios, de la iglesia, de la familia, les dicen los profesores, olvídense de eso ya no lo necesitan aquí, vamos a aprender otras cosas diferentes. Entonces, cuando ellos llegan a la universidad, enfrentan unas crisis de fe impresionantes. Entonces, creo que es importante que nosotros como iglesia ajustemos el norte permanentemente, ajustemos completamente nuestras convicciones y podamos ser iglesia, como yo le digo aquí en Medellín a la iglesia, seamos iglesia no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Esos chicos que ven detrás de nosotros, esos niños que corren cada domingo en la iglesia, esos niños en 10 años tal vez van a estar dirigiendo algún ministerio, tal vez van a estar al frente predicando, tal vez van a estar dirigiendo una charla bíblica, en la alabanza, ¿no? Por ejemplo, estos chicos que estaban al frente y en la alabanza, me imagino que hace 10, 12 años estaban en otras cosas diferentes, porque así ha sido aquí, ¿no? Los chicos que hoy están al frente de la alabanza, hace unos años estaban en el ministerio de niños, pero hoy están al frente de ministerios. Hay una chica, por ejemplo, ahorita, eh, una de las consejeras de mujeres de aquí en la iglesia en Colombia, que está en Cali, ella perteneció al Ministerio de Futuros Profetas. Ahora, con su esposo, dirigen una iglesia en Cali. Entonces, mira lo que la diferencia que se puede hacer. Por eso la iglesia es vital para nuestras comunidades, para nuestros países. Y tenemos que seguirnos animando unos a otros y hacerle ver a estas culturas a las que nos encontramos que la iglesia realmente es vital. Entonces, la iglesia imparable, ¿no? De la que estamos hablando, es una iglesia comprometida con la misión de Dios. Esa es la primera virtud que vamos a analizar. Una iglesia comprometida con la misión de Dios. Y lo leímos del versículo 12 al versículo 16. En el versículo 12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Es interesante. En esta sección de la escritura, hasta el versículo 16, Lucas registra varias imágenes históricas que conectan con la misión de Dios para la iglesia. Una de esas imágenes es que por mano de los apóstoles se realizaban señales y prodigios entre el pueblo. Sabemos que esas señales y prodigios tenían la finalidad de certificar el mensaje del evangelio. Otra imagen tiene que ver con el pórtico de Salomón. Esa imagen es muy interesante. Dice que acostumbraban a estar todos de acuerdo en ese lugar. El pórtico de Salomón era una columnata o claustro que se encontraba ubicado en el lado oriental del patio exterior del templo de Jerusalén. Fue llamado así en honor de Salomón. Era un lugar de reunión y enseñanza muy frecuentado por Jesús y sus discípulos. Ese era el lugar donde Jesús y sus discípulos frecuentemente se reunían. De modo que la mención que hace Lucas respecto a que acostumbraban a estar todos de común acuerdo en dicho lugar es muy significativa respecto a la misión que tenían
como comunidad. Y es el valor de reunirse. A mí me encanta reunirme con los hermanos. Me encanta esta reunión. Zoom es una herramienta interesantísima. Es una herramienta especial porque nos permite conectarnos, ¿no? Es esas cosas de la virtualidad que tenemos que aprovechar, de la tecnología que tenemos que aprovechar. Pero nos une en un propósito común: adorar a Dios, animarnos unos a otros, aprender de su palabra, pero también fortalecernos e inspirarnos para llevar a cabo la misión de Dios para la iglesia. Entonces, por eso es que es tan importante reunirnos. Y el Pórtico de Salomón es un gran ejemplo de eso que estamos hablando. También dice el texto en esa sección que ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Una comunidad, ¿no? Esta comunidad de discípulos, vital, que despertaba diferentes reacciones. En primera instancia, temor, y muy posiblemente por lo que había sucedido con Ananías y Zafira, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está registrado en Hechos 5 lo que pasa con Ananías y Zafira, que le mienten al Espíritu Santo, y en una entrevista cada uno, Ananías y Zafira con Pedro, caen muertos a los pies de Pedro. Claro, eso generaba temor, o sea, venga, esta iglesia es un poquito radical, ¿no? Imagínense ese tiempo, vamos a pasar un tiempo con Pedro y caes muerto o caes muerta. Entonces eso generó un rumor interesante, temor en la iglesia, pero también fue como, venga, esta gente es un poco seria, no podemos jugar con ellos o no podemos entrar ahí como a la ligera, ¿no? Pero también despertaba mucho cariño, ¿no? La gente también se sentía muy bien con ellos y despertaba en ellos también un aprecio muy interesante. Esas dos, digamos, reacciones eran notables en la comunidad. Una imagen más, quizás de las más notables y que aparece en diferentes lugares de Hechos como un registro del progreso de la misión de Dios en la proclamación del Evangelio, y más creyentes en el Señor, dice la Escritura, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Más y más se convertían al Señor por causa de la predicación del Evangelio y por el poder de Dios, sanando a las personas a través de los apóstoles. La iglesia en esos primeros días de su quehacer misional, si queremos llamarlo así, estaba causando un impacto muy profundo, no solo en Jerusalén, sino en las ciudades alrededor. Las personas veían en ese movimiento que empezaba y su mensaje una esperanza real. No era magia, no eran sanaciones sospechosas. Lo que veían era algo absolutamente real y muchos querían ser parte de ello. La iglesia estaba haciendo sal y luz, dando testimonio del Señor Jesucristo tal y como Él les había encomendado en Hechos 1:8. La oración que la iglesia había hecho en Hechos 4, 23 al 27 estaba siendo respondida cuando pidieron valor para predicar la palabra de Dios. Todo esto nos tiene que llevar a hacernos una pregunta obligada. ¿Para qué y para quién somos y seguimos siendo iglesia? ¿Para qué y para quién somos y seguimos siendo iglesia? Entonces, somos iglesia para ser sal y luz de este mundo, ¿no? Eso fue lo que nuestro Señor nos pidió, ser sal y luz, es decir, hacer una diferencia y hacer una diferencia que se note, ¿no? Somos iglesia para ser un organismo de contraste, una comunidad contracultural que hace la diferencia y que puede enseñarle a este mundo lo que Dios espera de ellos. Somos iglesia para el mundo y para que el mundo a través de la iglesia pueda recibir el testimonio de Cristo. Somos iglesia para Dios y para sus propósitos. No somos iglesia solo para nosotros,
Somos iglesia para la misión de Dios y la misión de Dios en este mundo lleno de oscuridad. Tenemos que reunirnos como acostumbraban a hacerlo en la iglesia del Pórtico de Salomón y en sus casas para orar juntos, para enseñarnos, aprender y pedir a Dios valor y coraje para seguir proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo en un mundo líquido como en el que nos encontramos. Nos necesitamos unos a otros para caminar juntos. Tenemos una misión en común. Y sí, no somos iglesias perfectas como tampoco lo fue la iglesia primitiva, ¿no? Yo pienso que hemos idealizado mucho la iglesia primitiva y a veces cuando personas me dicen, no, es que queremos restaurar la iglesia primitiva, yo les pregunto, bueno, ¿cuál de todas? ¿Está Corinto? ¿Está Éfeso? ¿No? ¿Está la Odisea? Algunas tenían unos problemas más que otros, pero ¿cuál quiere restaurar? Claro, no somos una iglesia perfecta y no creo que nunca lo vayamos a hacer. Pero lo que nos une en esto no son nuestras debilidades o fortalezas, sino primeramente Dios y la misión que Él tiene para nosotros. A pesar de nuestras debilidades, a pesar tal vez de nuestros fallos, ellos estaban pasando, habían acabado de atravesar una crisis. Mueren dos discípulos, Ananías y Zafira, porque le han mentido al Espíritu Santo. Imagínate, eso se supo. Entonces no eran una iglesia perfecta, era una iglesia con sus problemas, pero era una iglesia que entendieron que estaban ahí para hacer una diferencia. A pesar de sus debilidades, a pesar tal vez de sus situaciones complejas, no perdieron de vista la misión y el propósito por el cual estaban allí, ¿no? Y eso es, creo, lo más notable de todo. Que a pesar de que somos comunidades tal vez con muchas necesidades, eso es verdad, no hay ninguna iglesia perfecta y hay iglesias, comunidades nuestras que tienen necesidades profundas y es hasta normal, o sea, donde hay más de dos cristianos reunidos van a haber problemas. Los hay en el matrimonio, no los va a haber entre dos o más cristianos reunidos, pues evidentemente. Pero lo que nos une no son nuestras debilidades o fortalezas o nuestras diferencias y acuerdos, sino nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro punto de unión, ¿no? Estamos aquí por Él y para Él. Eso es, eso es lo que nos mantiene juntos, lo que nos mantiene unidos. ¿Quién? Jesús. Y algo interesantísimo es que Jesús antes de subir al cielo oró por cada uno de nosotros. Oró por nuestra unidad, oró por nuestra integridad, oró porque a pesar de estar en el mundo, nos protegieran del mal. O sea, Jesús oró por nosotros. Esa oración está hallando respuesta, evidentemente, permanentemente a lo largo de la historia. Entonces, no estamos solos en esto, pero es evidente que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra misión. Somos un organismo de contraste, una comunidad contracultural que hace la diferencia y que puede enseñarle a este mundo lo que Dios espera de ellos. Hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Hablamos de la buena noticia del Señor Jesucristo. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra misión y eso es lo que nos debe mantener unidos, ¿no? Y eso a la larga es lo que nos une, ¿no? Y es la misión de Dios la que nos tiene acá, es la misión de Jesús la que nos tiene acá, es la misión del Señor la que nos hizo llegar hasta este punto de la historia como comunidades. Lo segundo, una iglesia comprometida con el mensaje de vida. En el versículo 17 dice, pero levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, vayan, presentes en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Interesantísimo. Entonces, las imágenes de esta sección están conectadas con la persecución de la que estaban siendo víctimas, pero de forma mucho más significativa, ¿con qué cosa? Con el mensaje. Tenemos la misión, pero también el mensaje, porque la misión tenía un mensaje. No estaba despojada del mensaje.
El sumo sacerdote y la secta de los saduceos, que era la que se encargaba de todos los asuntos del templo y que tenía mucho poder, sintieron celos del éxito de la iglesia. Sintieron celos, imagínate. Es decir, se llenaron de envidia. En realidad no tanto por los milagros de los apóstoles o el mensaje respecto al Señor Jesús, sino por el éxito que estaban teniendo como comunidad. Estaban aglutinando mucha gente. Recuerden, miles y miles de personas se estaban uniendo a la iglesia, hombres y mujeres. Era un celo más político que otra cosa, ¿no? Político religioso, podríamos decirlo de esa manera. Entonces echaron mano de los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Estas cárceles se utilizaban para detención de los presos antes de su juicio, no era un encarcelamiento como castigo, no cumplían ninguna pena allí. El versículo 19 nos brinda una imagen que va conectada al mensaje y que es absolutamente potente y vital para la iglesia, por lo menos en ese momento de su historia. Durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacó a los apóstoles de allí. Esta frase aparece 4 veces más en Hechos. En el discurso de Esteban, en Hechos 7, 30, 38, un ángel guía a Felipe, en Hechos 8, 26, un ángel liberta a Pedro, en Hechos 12, 7 al 10, y un ángel hiere de muerte a Herodes. El ángel del Señor les dijo, ¿qué les dijo? Vayan y preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. No fueron liberados solo para ser liberados, sino para que proclamaran el mensaje de esta vida. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esa no era solo la voluntad de Dios, sino el interés de Dios. Que proclamaran al pueblo, que hablen al pueblo de este mensaje de vida, como dicen otras versiones. Dios quiere que el mensaje de su Hijo se dé a conocer a todas las personas. ¿Saben qué me anima a mí cuando comparto la fe? Y especialmente cuando me rechazan, porque en la universidad lo rechazan a uno mucho. Me anima que Dios quiere que yo haga eso. Es decir, no es un invento mío, ¿no? No es como que quiero ir a hacer algo porque es que necesito hacer algo para que la iglesia crezca, no. La verdad, el interés de Dios es que yo proclame el Evangelio. Y Él me respalda en eso, y Él nos respalda en eso. Algo que nos debe animar es que Dios sí quiere que la gente lo conozca. Dios sí quiere que la gente conozca el Evangelio. Yo sé que intimida muchas veces compartir la fe. La verdad, sí. Es intimidante, ¿no? Sobre todo en un ambiente como la universidad. Y la Universidad de Antioquia es una universidad que no es solamente una universidad, sino que es una universidad instrumentalizada políticamente por el Estado, pero también por los grupos guerrilleros que tenemos aquí en el país. Entonces, es una universidad en la que se maneja un ambiente bastante polarizado, por decirlo de alguna forma. No es tan fácil compartir la fe allí, pero lo que me anima a saber es que Dios me respalda, que Dios nos respalda. ¿Puede ser intimidante? Por supuesto que sí. ¿Y da miedo? Claro. El que diga que no ha tenido miedo cuando comparte la fe es porque no la ha compartido. Porque da miedo. O sea, sinceramente da miedo. Pero lo que me anima de todo esto es que Dios quiere que comuniquemos el mensaje. Fíjate, estos hombres habían estado en la cárcel precisamente por predicar el mensaje. El ángel los libera. ¿Y qué les dice? Vayan y compartan la fe. Vayan y compartan el mensaje de vida. O sea, no los liberó solamente para protegerlos, los liberó para contribuir a que el mensaje se predicara. ¿Por qué? Porque ese es el interés de Dios. Y los estaba respaldando. Y de hecho los seguía respaldando. Entonces Dios quiere que nosotros comuniquemos el mensaje. Una de las cosas que les he dicho aquí a los hermanos, estoy entrenando grupitos misioneros acá dentro de la iglesia. Y les digo, orémosle a Dios porque nos ponga en el camino de personas que lo estén buscando. Porque hay personas que lo están buscando. Yo le digo a los hermanos de la universidad, hay 15.500 estudiantes en la Universidad de Antioquia, 15.500. Debe haber entre esos 15.500 chicos que estén buscando a Dios. Pidámosle al Señor que nos ponga en el camino de esos muchachos y que los podamos invitar y que los podamos compartir el Evangelio. Pero el Señor quiere eso. En el Valle de Aburrá hay 3.950.000 personas.
en todo el Valle de Aburrá. Yo le digo a la iglesia, entre esos casi 4 millones de personas hay gente que está buscando a Dios. Tenemos que ir y buscarlos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ponga en el camino de estas personas y que puedan escuchar el mensaje de esta vida. ¿Por qué? Porque ese es el interés de Dios. Realmente Dios quiere que nosotros demos a conocer el mensaje. Lucas nos dice en el versículo 21 que habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Ellos, listo, lo vamos a hacer. Sabemos que estamos respaldados y sabemos que esa es la misión que tenemos. Lo hicieron porque comprendían que esa era la agenda del Señor y que ellos vivían para eso y no solamente para ellos mismos. Obedecieron a la petición de Dios por medio del ángel del Señor. No necesitamos, ahora aquí, yo también les digo a los demás, no necesitamos que un ángel vaya a decirnos que debemos llevar el mensaje, ¿no? Tenemos la voluntad del Señor revelada en las Escrituras y en el testimonio de la iglesia también revelado en su palabra. Somos iglesia para el mensaje. Para eso somos iglesia también. Somos iglesia para que, como enseña Efesios 3:10, de este modo la infinita sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Para qué somos iglesia? Porque por medio de la iglesia Dios da a conocer su sabiduría. Miren el privilegio, hermanos. Miren el privilegio que tenemos. Por medio de la iglesia, el Señor da a conocer su sabiduría a los principados y potestades y a este mundo en el que nos encontramos. Por eso yo les decía al principio, la iglesia es vital. Y por eso Satanás arremete tan duro contra la iglesia. Claro, porque ese es el plan A de Dios para la salvación de este mundo. Y no hay plan B. El plan A somos nosotros. No hay plan B. El plan A es ese. Y el plan A es que nosotros debemos este mensaje de vida a más y más personas. Como les decía a un principio, sí, podemos sentirnos intimidados por cómo las cosas están sucediendo en este mundo. Claro, por supuesto que sí. Pero la iglesia sigue siendo el plan A de Dios. Dios sigue pensando que la iglesia como organismo, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, como el campo de cultivo de Dios, como el edificio de Dios, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, tiene la misión de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todavía somos el plan A de Dios y no hay plan B. Ahora, ¿quién es esa sabiduría de Dios? Primera Corintios 1, 18 al 29, en uno de sus versículos dice, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. Como dicen Colosenses, en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Es esa sabiduría la que tenemos que dar a conocer a este mundo. Y ese es el enorme privilegio que tenemos al ser dotados por Dios de su misión para este mundo. Finalmente, una iglesia consciente de la persecución. En el versículo 21 dice, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Y ahí vemos todo lo que sucede hasta el versículo 26. Y las imágenes que siguen conectan precisamente con la persecución. El sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio o Sanedrín. Este consejo estaba compuesto por 72 hombres, aunque a veces se reunían 100. De modo que el asunto de la iglesia estaba siendo un verdadero problema para ellos.
La audiencia para los apóstoles había sido programada para el amanecer debido a que los juicios no debían ser llevados a cabo en la noche. Los guardias fueron a la cárcel y no encontraron a los apóstoles. Regresaron e informaron al consejo lo que habían encontrado. La verdad, el informe es bastante impactante. Es como si los guardias de pie a las puertas no se hubieran dado cuenta de nada de lo que había sucedido. El capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes estaban bastante confundidos y reflexionando en qué iría a terminar todo aquello que estaba sucediendo. Alguien más se presentó y les informó que los hombres que habían puesto en la cárcel estaban enseñando en el pueblo. El capitán y la guardia fueron por ellos y los trajeron sin violencia porque temían al pueblo. Mira el impacto que estaba haciendo la iglesia. O sea, la iglesia estaba haciendo realmente un asunto serio, no era un asunto menor, estaba haciendo un asunto serio. La iglesia estaba poniendo de cabeza todas las cosas. El mensaje estaba siendo realmente contracultural. El impacto de la iglesia como comunidad estaba haciendo un impacto absolutamente de contraste con lo que se estaba viviendo en ese momento a nivel religioso y a nivel político. Entonces, cuando vemos todas estas imágenes de la historia de la persecución en contra de la iglesia, vemos sin lugar a duda, ¿qué cosa? La protección providencial de Dios en favor de la iglesia. Estos milagros protectores eran para ellos, para fortalecerlos, para animarlos y llevarlos del valor o llenarlos del valor que necesitaban en ese momento. Pero todos sabemos que no siempre fue así. No siempre fue así. El mismo Señor Jesús les había advertido en Juan 16, 1 al 4 y en Lucas 21, 13, 15 que iban a ser perseguidos de forma sistemática y que esas eran sin duda oportunidades para testificar acerca de Él. De hecho, en el versículo 29, ante la orden estricta de no seguir dando testimonio de Jesús, Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces ellos sin duda vivían en Él, por Él y para Él. ¿Sabes otra cosa que es animante? Que nos van a perseguir. Es decir, esto va a pasar. A alguien no le va a gustar lo que estamos haciendo. Alguien sencillamente se va a oponer, sea nuestra familia, sea algún amigo, sea en la universidad. Hace unos años una hermana estaba haciendo aquí, ella es gerente de una empresa muy importante aquí en el país, una gerente de zona, y ella comenzó a hacer un grupo de estudio bíblico, una charla bíblica a la hora del almuerzo en su empresa, una empresa muy reconocida aquí en el país. Todos los días hacía eso, todos los días. Un día el gerente general se le acerca y le dice, eh, queda prohibido que hagas esa charla a la hora del almuerzo. Y ella le dijo, pero es mi hora del almuerzo. Sí, pero estás dentro de la empresa y aquí no se permite eso que estás haciendo. Entonces, te decimos que por favor dejes de hacer esa charla a la hora del almuerzo. Imagínense. O sea, ella estaba muy contenta haciendo su charla. Todos los días a la hora del almuerzo almorzaban y tenían ese conversatorio en la empresa y se reunían varias personas. Ya tenía varias personas escuchando el mensaje. Pero a alguien no le gustó. Alguien simplemente se opuso y le prohibieron hacer la charla. ¿Qué es lo que señala la persecución? ¿Qué es lo que evidencia la persecución? Que algo estamos haciendo bien. Es decir, cuando nos persiguen por causa del mensaje, ¿no? Que algo estamos haciendo bien. Que la verdad, algo está llegando. Que algo está haciendo una diferencia. Entonces, eso nos debe animar. Si nos persiguen porque somos cristianos, es porque estamos haciendo las cosas bien. Es porque así pasó con Jesús, es porque así pasó con la iglesia. Y si vamos a vivir, ¿no? como iglesia de Cristo, como comunidad de Cristo, este tipo de cosas van a pasar. Y necesitamos ser conscientes como ellos los fueron de la persecución. Y también necesitamos ser conscientes de que Dios nos va a proteger, de que Dios nos va a cuidar y aún tal vez si vamos a estar expuestos a situaciones muy difíciles, van a ser momentos muy buenos, importantes y potentes para testificar del mensaje del Evangelio.
Por lo menos en el caso de esta hermana fue así, ¿no? Eso fue una oportunidad para testificarle al gerente de lo que se estaba haciendo. Igualmente el gerente determinó que no se seguía haciendo la charla en ese lugar en la empresa y ella dejó de hacerla, pero el mensaje quedó sembrado. Tuvo que dejar de hacerla porque no le permitieron hacerla, seguirla haciendo. Pero el mensaje quedó sembrado y eso es lo importante. O sea, si nos van a perseguir por ser cristianos es porque algo estamos haciendo bien. Mi deseo y oración es que el ejemplo de estos hermanos nos inspire, mis hermanos, a seguir siendo una iglesia imparable, comprometida con la misión de Dios, con el mensaje de vida y conscientes de la persecución de la que podemos ser víctimas. Porque como ellos, también nosotros vivimos en Él, por Él y para Él. Mis hermanos, muchas gracias. Era lo que quería compartir con ustedes, muy amables. Muchísimas gracias, Orlando, por esa clase. Realmente muy inspiradora, muy animante ver esas tres cualidades de la iglesia o sea, salía de ellos por los polos, o sea, les salía, el espíritu los movía y ellos se movían. Y es increíble ponernos a pensar en cómo podemos hacer eso en nuestro día a día, ya sea en nuestro trabajo, en la facultad o con nuestra familia. Y algo que pensaba a medida que hablabas era la comparación que también se ve entre los discípulos y los líderes religiosos judíos. Por un lado, los discípulos sanando y haciendo milagros, mientras que los líderes estaban preocupados por que no se llevaran a la gente, ellos iban a buscar más gente, los discípulos estaban conscientes de la persecución y ellos querían evitar la persecución ante Roma, o sea, y se ve ese contraste y pienso también en cómo es que nos tenemos que cuidar de no perder ese espíritu, porque podemos terminar siendo como los líderes religiosos judíos. Y bueno, muy bueno lo que compartiste. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un tiempo para que compartan aquellos que quieran comentar acerca de lo que compartió Orlando. Y Orlando, si querés, también a medida que escuchás a las personas, si querés añadir algo o comentar, también lo puedes hacer. Pero quiero empezar por el Zoom. Si alguno del Zoom quiere compartir, puede abrir su micrófono, levantar la mano y lo escuchamos. Ahí veo algunos cuantos que están con mucha ganas. Rosa, no te escuchamos. Ahí va. Hola. Bueno, hermanos, muchas gracias por el mensaje. Eh, Se me va la señal, creo. Bueno, gracias por el mensaje. Vine pensando estos días que es exactamente el propósito de Dios, su misión y que como iglesia, yo me anoté, ¿no? No somos iglesia solo para nosotros. Y eso es, creo que si bien hay generaciones, los jóvenes que están a full ayudando porque son la generación que van a seguir, ¿no? Llevar este legado de Dios. Y eso me anima muchísimo y nosotros que somos más grandes, poder acompañarlos, después, bueno, también nuestras hermanas más grandes también todos unidos para seguir llevando el mensaje de Jesús y que sí va a haber persecución mientras que estemos haciendo el propósito de Dios, compartiendo la fe, ver el rechazo, o sea, mientras que estamos con ese propósito, con ese corazón, sentirnos que es parte de lo que Jesús vivió, el rechazo, no fue fácil para él que llevar el mensaje a las personas, o sea, el buen mensaje de Dios para salvar sus vidas, sino que cuando compartimos la fe o hablamos con otras personas que no lo aceptan, como la hermana, la gerenta, o que trabajaba en daba charlas bíblicas en el trabajo y no era fácil, ¿no? Pero sentir un gozo y alegría de saber que si es por Dios y vamos a vivir estas cosas, sentir lo que Jesús sintió. Y eso nos debe dar gozo, ¿no? Y alegría. Me animaron varios puntos, también saber que
hay una... Satanás está atento, ¿no? Cuando estamos queriendo hacer las cosas bien, Satanás, el enemigo de Dios, es el que va a buscar la forma de demarnos, de hacernos pensar que no es posible, que no va a resultar, deja de compartir la fe, ya tenés tantos años en la iglesia, nadie te va a escuchar, pero nos tenemos que unir, todas las generaciones estar unidos para volver a creer, a tener la fe y confiar en que si Dios lo hizo, y a estos hombres que los sacó de la cárcel les dijo, bueno, con el único propósito de seguir anunciando el mensaje. Así que bueno, quería compartir eso porque me animó mucho tu clase. Muchísimas gracias. Eso, gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Rosy, gracias, Pablo. Gracias por lo que compartes, súper especial. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más? El Zoom, creo que Emery levantó la mano, no me equivoco. ¿Alguien que le gustaría compartir el Zoom? Pueden abrir su micrófono. Ahí veo a Marina. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Orlando. Muchísimas gracias por tu ánimo esta noche. La verdad que hoy fue un día bastante cansador para mí porque trabajé y vine muy cansada y descansé un rato para escuchar el mensaje. Y me anima mucho saber que tenemos muchos, muchos años en la fe, ¿no? Y cómo Dios ha ido transformando muchas cosas en mi vida personal, ¿no? Mis convicciones. Creo que retomar estas convicciones profundas me hace sentir que tenemos que llevar el mensaje a muchas personas más, ¿no? Creo que algo que me motiva mi fe también es ver el dolor de las personas sin esperanza en este mundo. Y eso Dios me lo pone, ¿no? Porque siento que caminan sin rumbo, no tienen algo fijo, no saben que hay una vida eterna, ¿no? Y te agradezco un montón porque estamos expuestos, ¿no? A situaciones difíciles, en circunstancias difíciles que nos toca vivir a cada uno, pero sabemos que Dios siempre va a tener esa victoria, ¿no? Que Jesús nos dijo, ustedes van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Así que gracias, hermano, te agradezco de todo corazón. Gracias, Orlando. También me gustó mucho eso de ser sal y luz en este mundo oscuro y poder reforzar la convicción de hablarle a la gente, proclamar el mensaje todo el tiempo. El mensaje, somos simples mensajeros, ¿no? Llevar el mensaje en donde estemos, sea en el trabajo, en la escuela, en las universidades, o sea, en donde estemos presentes, ¿no? Y me animó mucho todo el mensaje, me dio mucha frescura, así que muy agradecidos, Orlando. Buenas noches. Gracias, José y Marina. Marina, tú dijiste algo interesantísimo. Llevamos muchos años en la fe. Y cuando yo pienso en eso, pienso en que nuestros años en la fe no es solamente nuestra historia, sino la historia de Dios en nosotros, ¿no? Cuando miramos un poco atrás, vemos, vemos a Dios en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que fortalecer permanentemente, ¿no? Como Dios a lo largo de nuestra vida nos ha sostenido, sustentado, fortalecido, animado, levantado, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de duda, porque todos tenemos crisis de fe, ¿no? Las crisis de fe llegan sin avisar, ¿no? Entonces, en esos momentos Dios ha estado ahí. Y esa historia de Dios en nosotros es la que ahorita nos tiene que seguir sosteniendo y también es esa historia que le tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Miren, mira, este Dios fue en el que yo creí y ese es el Dios que les dejo, ¿no? De pronto no les podemos dejar plata, no les podemos dejar posesiones, no les pero lo más importante se los podemos dejar y eso es lo que a la larga va a transformar sus vidas. Entonces, eso me anima mucho a pensar en que nuestra historia no es solamente nuestra historia en el cristianismo,
sino la historia de Dios en nosotros, ¿no? Eso tiene mucho más peso, porque no hemos estado solos en esto. Pero gracias, José y Marina, gracias por el ánimo y por conocerlos, ¿no? Qué especial. Vale, muchas gracias. Ahora sí, Emi. A ver, Emi, que le Sí, ahí. sí, acá estoy. Gracias, hermano, qué increíble, qué maravilloso mensaje y la verdad que me anima mucho, muchísimo. Y bueno, como comentaban los hermanos y más que nada como 35 años de conocer a Jesús y de seguirlo y la oportunidad que me da cada día de buscarlo, de estar con él, de aprender y la verdad que me tocó mucho la unión, de poder estar siempre unido, de poder eh, llevar el mensaje siempre a donde sea. Y ahora yo tengo una hija adolescente que ahora estaba empezando en la facultad, entonces esa parte la verdad que también me llama mucho a que cuánto tengo que seguir siendo ejemplo para ella y perseverar aún más en Dios. Así que bueno, gracias hermano, gracias Orlando y gracias a todos los hermanos. La verdad que increíble. Así que bueno, me estoy durmiendo porque estoy recansada, pero gracias, la verdad que me anima mucho, me levanta mucho esto y me ayuda. Gracias hermanos. Gracias, Emery. Gracias. A ver, acá en el salón, sé que hay unos cuantos que están ansiosos. A ver, Emi, la Emi del metro. Bueno, yo quería hablar de algo que me estaba pasando como desde que conocí a Dios, como que me acerco más a Dios, pero más alejada me siento, como más cerca estoy de Él, más como, Composición. claro, me siento más débil. Y le charlé a mi mamá sobre lo que me pasaba y me dijo que como es debilidad, como que... Y justo estaba viendo videos y justo me apareció sobre un tipo hablando sobre la debilidad, como que hablaba que Jesús trabajaba más como en la debilidad cuando nosotros mientras más débiles somos, más eh, aparece como, claro. Y acá en 2 Corintios 12:9 dice, y las 3 veces que me has respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Bueno, me hizo pensar eso como que eh, como mientras más me acerco a Dios, más prueba me aparece, como que más gente que me hace enojar y yo como una gana de darle una bofetada, pero como que tengo que reflejar el poder de Dios. Y eso. Hombre, muchas gracias por compartir, Emi. Espero que esta bofetada no sea para nadie de la familia. No sé, Orlando, si querías comentar algo. Sí. No, está bien. Creo que todos experimentamos eso en algún momento, ¿no? Como yo les decía hace un momento, les decía a una de las hermanas, crisis de fe nos llegan sin avisar. Y la verdad es que cuando nos, cuando experimentamos esa debilidad es precisamente porque am, el poder del Señor, como leías, se muestra mejor en la debilidad, ¿no? El problema es cuando nos comenzamos a pensar que somos suficientes sin Dios, como que esto lo podemos hacer sin Dios. Y la iglesia, la iglesia era imparable precisamente porque no era suficiente. O sea, necesito siempre a Dios, ¿no? Necesito siempre a Jesús. Y van a haber momentos así, o sea, van a haber momentos en los que hay muchas cosas que no entendemos, que nos cuesta trabajo comprender, que son difíciles y más en el mundo en el que estamos. Eh, um, pero como les decía hace un momento, eh, no, la historia nuestra como cristianos es la historia de Dios en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y Dios no se impugna con nuestra debilidad, ¿no? No se sorprende, no se escandaliza. Él sabe de lo que estamos hechos, Él sabe que somos frágiles, que somos débiles
Y Él no se asusta con eso, por el contrario. Eh, Nos asiste en esos momentos de dificultad, nos asiste en esos momentos de duda, de, de miedo, de inseguridad, porque Él sabe que el Salmo 103 dice eso, ¿no? Él sabe que somos polvo, ¿no? Entonces Él sabe que estamos hechos, entonces Él está pendiente de nosotros. Nuestra relación con Dios no es religión, es relación, ¿no? Es un Dios vivo que es consciente de nosotros, ¿no? Entonces, gracias por lo que compartes, lo aprecio muchísimo, gracias por abrir tu corazón, y que no es fácil hacerlo, ¿no? Pero gracias por lo que compartes. A ver, para Marilú y después Alberto. Hola, hola Orlando. Yo soy Marilu, ella es mi nena, Emilia, acá está mi esposo, son nuevos discípulos. Ella tiene semanas y él tiene medio año. Así que nada, yo sí puedo hablar del tema de la perseverancia y compartir la fe, eh, en ver el resultado que Dios hizo con mi esposo, convertido después de muchos años al lado mío. Yo puedo ver eso porque no sé, Dios ha trabajado tanto en mi corazón que nunca ha dejado que yo me desanime y siempre le comparta a Él y dio resultado, ¿no? Es como Dios grande. Y yo sigo compartiendo la fe porque tengo dos jóvenes más que necesito que sus almas sean salvas, ¿no? Porque yo los puedo ver bien, ellos trabajan, mi hija vive en provincia, lo puedo ver bien con mi nieta, pero como yo le digo a mi esposo, para mí, yo estoy agradecido que Dios los tiene bien, pero yo me preocupo por sus almas y yo necesito trabajar en esa área, que ellos sean salvos, que Dios me utilice para que ellos sean salvos. Yo como mamá me siento feliz que estén trabajando, que estén bien, pero yo necesito sus almas, o sea, Dios viene por las almas y yo estoy agradecida que ellos estén bien. Y como veo en ellos dos, yo no bajo los brazos. Ahora nos toca a nosotros permanecer y seguir, ¿no? Y compartir también, como vos decías, ¿no? Que Cristo vino por todos los perdidos. Yo sé que Dios nos bendice, pero en realidad lo que a Él le interesa es la salvación, nuestras almas, ¿no? Así que gracias, la verdad que a mí me animó y yo sigo perseverando en eso de compartir la fe a otras personas. Tengo muchas familias que necesitan ser salvos. Así que yo siempre pienso en eso. Yo soy re feliz verlos a mi familia bien económicamente, están en la facultad, los chicos tienen universidad y todo, tienen títulos y todo, pero yo me voy más allá sus almas, como Cristo viene por mí, por mi alma, yo siento eso, ¿no? Mi pensamiento siempre es eso, no verlo solamente bien económicamente, sino sus vidas salvas, ¿no? Eso, así que gracias por el ánimo con el que hoy. Muchísimas gracias, qué animante, la verdad, felicidades por tu esposo y por tu hija, qué especial y mucho ánimo, ¿no? Eh, no es un camino fácil, pero Dios está con nosotros, que eso es lo más importante. Entonces, qué especial, mucho ánimo y gracias porque me animas también a seguir compartiendo mi fe. Gracias. Alberto. Hola, hola. Orlando, muchísimas gracias, mi querido amigo. Me impactó mucho que dijiste, somos el plan A. Y muchas veces nosotros, porque quizás nos sentimos menos, pensamos, bueno, somos el plan B de Dios, porque no había otros, o estamos ocupando el lugar de otros, y, y saber que somos el plan de Dios. Que Él cuenta con nosotros, que Él ha soñado con nosotros, es una inspiración de que todavía hay muchos argentinos, 48 millones de argentinos, que tenemos que ir a esas provincias. Aún si fuéramos 1.000 o 4.000 en nuestra iglesia, eh, el porcentaje es nada al lado de 48 millones. Y es como tenemos que soñar, porque Dios está soñando con cada uno de ellos. Pero gracias, mi querido hermano. Gracias, Alberto. Gracias, mi hermano. Qué especial. Gracias. ¿Seguimos? Sí. Bueno, Melanie. Muchísimas gracias, Orlando.
por la tremenda clase que nos has brindado. La verdad que me ha dejado pensando muchísimo cómo la iglesia en ese entonces se multiplicó tanto, ¿no? Cómo aquellos hombres y mujeres que eran como cada uno de nosotros pudieron impactar a multitudes. Y algo que me pongo a pensar es, claro, porque se dejaban llenar de Jesús, porque dejaban su vida en manos de Dios. Seguramente tenían preocupaciones, seguramente tenían muchas cosas que hacer en esa época. No es como ahora, ¿no? Que vamos a Coto y compramos el arroz o el pan. Allá era como más elaborado todo, no es que no tenían nada que hacer, pero la misión la tenían clara. Su misión, su vida, la habían destinado a entregarla a Dios. Entonces, eso me anima y me hace replantearme, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo activamente hoy o esta semana para poder alcanzar más almas? Y algo que también me gustó es que ellos, si bien compartían y entregaban su vida, las dificultades llegaban, ¿no? O sea, Dios nos pinta una vida llena de felicidad y sin problemas. Es más, como vos decías, en Juan nos advierte que vamos a tener persecución, pero eso no los detuvo. Y cuando mencionabas que ellos habían estado encarcelados, yo me ponía a pensar qué haría yo en esa situación. Y seguramente me ponía a pensar y repensar y maquinar en mi cabeza maneras de cómo salir de esa cárcel, ¿no? Y bueno, seguir con mi vida y proclamando, pero ellos hicieron todo lo contrario. Ellos depositaron su seguridad en Dios. Sabían que al Dios que seguían era un Dios todopoderoso. Y a veces, a mí, cuando vienen las dificultades, dudo, me lleno de miedo. Y esto me inspira a confiar en que Dios abre caminos, siempre y cuando dejemos el timón de nuestra vida a Él, ¿no? Y así fue, esos hombres y mujeres, esos apóstoles decidieron confiar absolutamente en Dios y Dios los sacó, ¿no? Entonces, nada, me encantó porque también nos recordabas que la iglesia es vital para este mundo. Y muchas veces nos olvidamos de que nosotros somos esa luz y esa sal del mundo, ¿no? Entonces, nada, salgo de acá muy animada. Muchísimas, muchísimas gracias por traernos el mensaje tan profundo y tan también, eh, como decimos acá, ¿no? Cortito y al pie, como para también nosotros poder agarrarlo. Gracias. A ti, ¿me recuerdas tu nombre? Melanie. Tú eres la hija de Alberto, ¿verdad? Es que no te alcanzo a ver desde aquí. No, soy Melanie, la novia del hijo de Alberto, la novia ¿La de María. novia de qué? Ah, la novia de... La novia del hijo de Alberto. Ah, ok, pero sí tenías que ver algo con Alberto. No, pero gracias, gracias por... Te vi en la alabanza, ¿verdad? Estabas en la alabanza. Así es. Perfecto, Estoy un no, muy poco, animante. Dime. hoy estoy sin voz justo. No, pero qué especial escucharte y sobre todo a mí, a mí me anima mucho ver jóvenes, ¿no? No porque no me anime a ver a mis contemporáneos, sino porque creo que, creo que nosotros necesitamos orar mucho por ustedes, por los jóvenes, porque ustedes tomen esto con mucha fuerza, tal vez con mucha más fuerza que lo que nosotros lo tomamos y lo asumimos, porque realmente el mundo necesita esto, ¿no? Y es muy animante ver jóvenes en la alabanza, ver jóvenes predicando, ver jóvenes dirigiendo algún grupo, alguna cosa. Para mí eso es muy animante porque eso es muestra que la iglesia sigue siendo el plan A.
que jóvenes siguen pensando, este proyecto de Dios es algo en lo que quiero estar, ¿no? Y yo lo veo así. Entonces yo siempre le digo a los hermanos, no somos iglesia para nosotros únicamente. Vienen nuestros hijos detrás, vienen nuestros nietos detrás. Yo quiero que un día mis bisnietos o mis tataranietos digan, yo estoy aquí porque mi abuelo le creyó al Señor, ¿no? Necesitamos pensar así, porque a veces pensamos la iglesia muy ahorita, ¿no? Y la damos por hecho, que es lo interesante, la damos por hecho. Y estamos aquí por la fe de mucha gente, ¿no? Si se ponen a pensar, mucha gente dio su vida porque nosotros, no nos pensaron a nosotros, pero pensaron en nosotros. Es decir, estamos aquí porque gente tuvo fe. Y creo que eso es, y fe en medio de la debilidad, ¿no? No fe en medio de la perfección, sino fe en medio de la debilidad. Y creo que esa fe es la más valiosa porque es la fe que confía en Dios, ¿no? Como, Señor, no tengo fuerzas, tengo miedo, estoy cansado, no sé si esto va a funcionar, pero voy a confiar en ti. Y eso es lo más importante. Gracias, Melanie. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Orlando, por todo lo que nos has compartido y también a todos los que compartieron acá en el salón y los que estuvieron compartiendo con Zoom, por el Zoom. Se aprecia un montón y continuamos con la reunión. Se acabó la reunión, perdonen. Pero en el Zoom pueden seguir, pueden abrir su micrófono, saludarse, agradecer a Orlando. Por favor, aprovechen para hablar. Muchas gracias. Esa era una referida. Gracias, Orlando, por el mensaje muy inspirador para la iglesia. Gracias, Orlando. Un fuerte Gracias, abrazo. Gracias. Pablo, Saludos a Rosy. todos. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias, Muchas Orlando. gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias. Orlando. Saludos a Flavio Uribe, si lo llegas a ver en algún momento, por favor. Ok, no Gracias, estoy en Orlando. Medellín, estoy un poquito lejos de Bogotá, pero en el momento en que lo encuentre les mando saludos de ustedes. Cumplimos 23 años de casado con mi esposo. Él nos casó acá en Buenos Aires. Oh, qué bien, qué súper, qué bien, qué Creo bueno. que fue un Claro que sí. cazador. No. Gracias, hermano. Muchas gracias. A Gracias. ustedes, Saludos a muchísimas René. gracias, muchísimas Gracias, hermano. gracias. Saludos. Muy Gracias. especial. Que Dios Gracias. los Gracias, siga hermano. bendiciendo y Dios los siga cuidando. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por el tiempo y por el privilegio de estar con ustedes. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Dios. Sí.